¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Háganme así. Bueno, libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Para los que tengan de pronto la Biblia, que no se pierda el buen hábito de traerla y leerla junto conmigo mientras damos la palabra. Bueno, Marcos, capítulo 1, verso 15. Dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por esta reunión. Te pido que por favor tú bendigas la vida de todas las personas que estamos aquí presentes, Señor. Bendice mi vida, te pido infúndeme aliento, unción para predicar tu palabra, y bendice la vida de quienes escuchan, Señor. Abre sus oídos, que puedan recibir tu palabra, entenderla, creerla y vivirla, Señor, y que demos fruto para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace poco tiempo veía yo un documental que se llamaba American Gospel. Se trataba acerca de muchas creencias que de pronto se han infiltrado dentro de la iglesia y cómo podemos estar atentos a la verdad de la palabra. Y algo que me llamaba mucho la atención en una parte del documental era que había un pastor que decía que Jesús y Pablo predicaban evangelios diferentes, porque Pablo predicaba que Jesús murió y resucitó, pero que cuando Jesús vino pues no había muerto ni resucitado. Entonces que cuando dice la Biblia que Jesús predicaba el evangelio era otra cosa. Y de hecho este pastor concluye y decía: yo no le creo a Pablo, yo me enfoco en Jesús porque Jesús es el Señor y escucho el evangelio solo de Jesús. Y yo me acuerdo que mientras veía esto yo decía: caramba, que en realidad sí hay doctrinas, enseñanzas muy terribles que se filtran en la iglesia. Pero lo bacano era que al final del documental mostraban ya a otro pastor más veterano, o sea, más anciano de días, como dicen, con más sabiduría, y él decía: no, en realidad aquí hay una confusión. En realidad el evangelio no es el mensaje. El evangelio se trata de la persona, y es Jesús. El evangelio se trata de Cristo. Y por eso es que sí hay un solo evangelio, aunque fue anunciado desde diferentes puntos de vista. Inclusive, por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 18, dice que Juan el Bautista predicaba el evangelio. Imagínense, Juan el Bautista, o sea, Jesús aún no había llegado y ya Juan el Bautista predicaba el evangelio. ¿Pero por qué dice que predicaba el evangelio? Porque él hablaba de Jesús. ¿Se acuerdan? Juan el Bautista decía: viene después de mí uno que es más grande que yo, del cual yo no soy digno de desatarle la correa. Él los bautizará, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces podemos decir que Juan el Bautista predicaba un evangelio como de advenimiento. ¿Sí? Ya viene el protagonista de la historia. Después llega Jesús y él predica el evangelio. Dice la Biblia que Jesús predica el evangelio: arrepiéntanse y crean el evangelio, dice aquí. Y el evangelio que él predica es conocido como el evangelio del reino, ¿sí? El de Juan el Bautista es el del advenimiento, ya viene Jesús. El de Jesús es el del reino, ya el reino está aquí. Y el reino soy yo, decía Jesús. El reino está aquí, yo soy el que había de venir. Yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesús hablaba y hablaba de sí y motivaba a las personas a que creyeran. Este era el evangelio de Jesús. Y después Jesús va a estar con el Señor a la diestra del Padre, y los apóstoles predican el evangelio de la gracia, que es lo que predicamos nosotros hoy. ¿Y qué decimos con el evangelio de la gracia? Cristo el Mesías ya vino y Él entregó su vida por nuestros pecados. Él vino y nos salvó por medio de su sacrificio, por medio de su obra. Y esto es lo que nosotros creemos, pero si se fijan, todos los tres mensajes es como una misma idea, pero vista desde tres puntos diferentes: pasado, presente y futuro. Pero todas apuntan a Jesús. Hay un solo evangelio. Y el evangelio, la buena noticia, es Jesús. Eso lo dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 2 al 5. Dice: yo fui llamado para predicar el evangelio, y este evangelio es acerca del Hijo de Dios, el cual era descendiente de David por la carne, pero
declarado hijo de Dios por el poder de la resurrección. Este es el Evangelio. Y nosotros hoy vamos a enfocarnos un poquitico en estas palabras de Jesús. Quería hacer esta introducción como para ver que estas palabras de Jesús significan el Evangelio también para nosotros, pero vamos a enfocarnos en este tema porque Él dice, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está aquí, hablando de sí mismo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y hoy quiero que aprendamos la importancia del arrepentimiento y de la fe, ¿de acuerdo? Y lo que significa esto para nosotros. Lo primero que dice Jesús es, el tiempo se ha cumplido, el reino está aquí, arrepiéntanse. ¿Qué es el arrepentimiento? Quisiera, para encerrar la idea del arrepentimiento, que me acompañaran al libro de los Salmos, capítulo 65, verso 4. Salmo 65, 4 dice así: Bienaventurado el hombre que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Bienaventurado quién? El hombre a quien Dios escoge y lo atrae. Esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando Dios nos atrae hacia sí. La palabra arrepentimiento tiene dos raíces. La primera viene del griego y en griego es metanoein, que significa un cambio de mente. La palabra meta significa cambio. De hecho, si ustedes se acuerdan, cuando de pronto un gusanito se convierte en mariposa, se llama la metamorfosis, cambio de forma. En este caso es metanoein, cambio de mente. Pero la raíz hebrea es shuvah, y la raíz hebrea shuvah significa volver a Dios. Entonces, en griego, el arrepentimiento es cambio de mente, y en hebreo, el arrepentimiento es volver a Dios. Podríamos conjugar las dos ideas y decir que el arrepentimiento es como volver nuestra mente a Dios, ¿sí? Como volver nuestra atención a Dios. De hecho, quisiera hacer una ilustración, no sé si me puedes ayudar, Dianita, hazte un momentico aquí, párate aquí, y Alcirita, si quieres, hazte tú aquí a este ladito. Vamos a hacer una ilustración para que me entiendan mejor. Uno de ellos, para que no digan que la pastora tiene predilección, Alcirita representa a Dios y Dianita representa al diablo, ¿sí? Al enemigo. Eso. Entonces, Dios se ofrece a sí mismo, ¿sí? Él nos abre sus brazos, ponte así con los brazos abiertos, como quien anhela a sus hijos, eso. Dios se ofrece a sí mismo, Él dice, vengan a mí y yo soy su proveedor, yo soy su sanador, yo los amo, yo soy generoso, yo soy su padre. Bueno, eso es Dios. Él se ofrece a sí mismo. El enemigo no se ofrece a sí mismo, porque el enemigo no tiene nada bonito, no tiene nada agradable. Entonces, ¿el enemigo qué hace? Él toma, digamos, las cosas creadas por Dios, supongamos que este celular representa el mundo, la creación, y Él nos ofrece esas cosas creadas por Dios, pero contaminadas con pecado. Nos ofrece avaricia, nos ofrece las riquezas malogradas, nos ofrece la inmoralidad, todo eso, porque el diablo no se ofrece a sí mismo, le ofrece lo creado, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros estamos aquí mirando al enemigo y todo lo que Él nos ofrece y todo eso, pero el arrepentimiento es un cambio de mente, un giro de 180 grados. Entonces lo que sucede es que yo dejo de mirar al enemigo y volteo a mirar a Dios. ¿Por qué? Porque siento que Dios me llama, ¿sí? Que Él me dice, hijo, vuélvete a mí. Eso es el arrepentimiento, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias por la... Eso es el arrepentimiento, es volvernos a Dios. Derek Prince dice, el arrepentimiento es un cambio interno de idea que provoca una acción externa de volverse en una dirección nueva. Eso es el arrepentimiento, es cuando Dios nos llama la atención, cuando lo miramos con anhelo, cuando nos sentimos atraídos hacia Él. Eso es el arrepentimiento, ¿sí? Lo segundo sobre el arrepentimiento es que está enfocado en Dios, no en el pecado. Y esto es importante porque
hay confusión, pero lo voy a aclarar. Está enfocado en Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 1, dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca del Evangelio, avancemos hacia la madurez, no volviendo a poner los fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio. Fíjese lo que dice Hebreos: el arrepentimiento de obras muertas, o sea, desde las obras muertas nos volvemos, pero luego vean lo que dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Claramente. Entonces el arrepentimiento es: dejamos de mirar el pecado y volteamos a ver a Dios con anhelo, lo queremos a Él. Y esto es totalmente diferente al remordimiento, que es lo que muchos piensan que es el arrepentimiento. La palabra remordimiento viene del griego metamelein. No es metanoein, que es cambio de mente, sino metamelein, que significa cambio de ánimo. Cambio de ánimo. Entonces el remordimiento es cuando de pronto sentimos pesar, tristeza, pero tal vez seguimos mirando al mundo, pero ya no nos gusta el mundo, ya es aburrido. ¿Qué es esto? Este remordimiento que produce depresión, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, las personas que viven en depresión sienten que el mundo no les satisface, que no hay nada allí para ellos, pero no han visto a Dios, no han vuelto a mirar, entonces sienten ese vacío, esa tristeza, y viene la depresión. Pero esto es metamelein, remordimiento, sentimiento de pesar. Pero el arrepentimiento es metanoein, yo volteo y anhelo a Dios, es un sentimiento activo de anhelo por Dios. Y lo cuarto acerca del arrepentimiento es que es producido por Dios mismo. Dios mismo lo produce, es decir, Dios nos llama a que nos arrepintamos, pero Él mismo es quien produce el arrepentimiento en nosotros. Fíjense lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versos 21, dice: vuélvenos a ti, Señor, y nos volveremos. Vuélvenos a ti y nos volveremos. También dice en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8, dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo está hoy en día trabajando todos los días, todo el tiempo, convenciendo al mundo de pecado. ¿Para qué? Para que se vuelvan a Dios. Pero esta convicción no es con metamelein, no es haciendo que las personas se sientan deprimidas, no, sino que mire como dice Romanos 2:4. ¿Acaso no ves que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Cómo nos guía Dios al arrepentimiento? Con su bondad. Es decir, el Espíritu Santo todo el tiempo está obrando en todo el mundo para que caigan en cuenta que el pecado no tiene nada que ofrecernos, pero que en cambio podamos ver las virtudes del Padre de la luz, podamos ver su hermosura, su bondad, su santidad, su generosidad para con nosotros. Este es el arrepentimiento, y el Espíritu Santo todo el tiempo está obrando eso. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Después él especifica: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿a quién está convenciendo? A los que no creen. Pero después dice: de justicia porque me voy y ustedes no me van a ver más. Fíjese que aquí sí se dirige a sus discípulos. Cuando dice que convence de pecado, se refiere a todos los que no creen, a todo el mundo que no cree en Jesús. Pero luego dice: convence de justicia, y se dirige a sus discípulos: porque me voy y ustedes no me van a ver más. ¿Cómo así? Resulta que es que cuando Jesús estaba aquí en el mundo, Él todo el tiempo hacía sentir a sus discípulos amados por el Padre. Les decían: su Padre amado, oren a su Padre que está en el cielo, su Padre, Él los ama. Él todo el tiempo los estaba convenciendo de que ellos eran aceptos por el Padre. Pero ahora Jesús se iba a ir y Él decía: viene el Espíritu y Él también los va a convencer ¿de qué? De justicia, de que somos justificados por la fe. Recuerde que cuando hemos creído en Jesús, Él nos declaró justos gratuitamente por la fe. Y el Espíritu Santo nos está convenciendo a los que creemos de justicia. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Es un paréntesis, porque muchas veces nosotros, siendo creyentes, le pedimos al Espíritu Santo: convéncenos de pecado,
Espíritu Santo, convéncenos de pecado. ¿Por qué? Porque quizás sabemos que cometimos una embarrada y queremos sentirnos miserables por eso, a ver si así no lo volvemos a hacer. Pero en realidad el que nos da poder para no volverlo a hacer es Dios. Pero le decimos convéncenos de pecado, y eso es pedirle algo contra natura, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo que no cree, pero a nosotros que sí creemos nos convence de justicia, de que fuimos aceptos, de que fuimos reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Él entregó su vida para rescatarnos de nuestros pecados, ¿de acuerdo? Entonces, el arrepentimiento es eso, es volvernos de lo vacío del pecado hacia la hermosura de Dios, y lo produce el Espíritu Santo en nosotros. El arrepentimiento es lo que abre nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la buena noticia. El arrepentimiento es lo que nos trajo hoy, esta mañana aquí, a cada uno de nosotros. El arrepentimiento es lo que los motivó a despertarse hoy temprano, siendo domingo, bañarse, bueno, supongo de bañarse, ponerse la pintica, perfumarse y venir aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para escuchar la palabra y para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque sentimos nosotros, cada uno de nosotros en nuestro corazón, ese anhelo por Dios. Lo anhelamos, queremos sentir su abrazo, su presencia. Eso es el arrepentimiento. Pero después el Señor Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y crean la buena noticia. Lo segundo es creer. Lo segundo es la fe. Arrepiéntanse y crean, tengan fe. ¿Qué es la fe? En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice lo siguiente: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, certeza y convicción. La fe es confianza, la fe es seguridad, es substancia, ¿sí? Es decir, el Señor Jesús dice, vuélvanse, pero no solo me miren con anhelo así de lejos, sino que como Dios se ofrece a sí mismo, Él dice, vengan y nos abraza, ¿sí? Nos conecta con Él por medio de la fe. Y hay tres cosas importantes respecto a la fe, de hecho lo veíamos hace poco en una charla de los jueves, que es el conocimiento, el asentimiento y el echar mano. De hecho yo me acuerdo que esa vez lo veíamos, era en el latín. En latín dice que hay tres cosas que se refieren a la fe: noticia, que significa la información; el assentio, que es decir, esta información es verdad; pero lo tercero es fiducia, que es echar mano, depender de eso, poner confianza en eso. De hecho, de ahí viene la palabra fiducia o fiduciaria. ¿Se acuerdan? Cuando uno le encarga a un banco un dinero para un fin, eso es una fiducia. Le estoy confiando este billete. Eso se llama fiducia. Y en cuanto a la fe, hay estas tres cosas. La primera es la noticia, el conocimiento. Es decir, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios que vino, entregó su vida para salvarnos y resucitó. Pero la información por sí sola pues no surte el efecto. Lo segundo es el asentimiento, es decir, listo, tengo esta información y es verdad. Es verdad, esta información es verdad, la creo. Jesús efectivamente es el Hijo de Dios, Jesús efectivamente murió por los pecados de la humanidad y resucitó. Pero esto tampoco es el todo. Lo importante es la tercera mano, la fiducia, que es depositar nuestra confianza, en nuestro caso, nuestra vida, y no solo nuestra vida aquí, sino nuestra vida eterna, en esa verdad. Y D.L. Moody no lo llama fiducia, sino lo llama echar mano. Entonces, agarrarme de eso. Entonces, esa es la fe. Cuando yo entiendo la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvar a los pecadores, de los cuales, como dice Pablo, yo soy el primero, lo entiendo, sé que es verdad, pero lo agarro. Dependo de eso, dependo de esa verdad. El Señor Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios y crean, dependan de Él para salvación. Esa es la fe. Lo segundo respecto a la fe es que está enfocada en Cristo. La fe está enfocada en Cristo. Recuerden que el arrepentimiento está enfocado en Dios. El diablo está aquí ofreciéndome el mundo, Dios se está ofreciendo a sí mismo, pero la Biblia dice que Él se ofrece a sí mismo
más puntualmente en la persona de Jesús. Colosenses 1:16 dice: a Dios le plació habitar toda la plenitud de la deidad en Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y en 2 Corintios 5 dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo todas las cosas. Entonces el enemigo ofrece al mundo, Dios se ofrece a sí mismo, pero se ofrece a sí mismo en la persona de Jesús, en la persona del Hijo. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y tu casa. Es decir, la fe se enfoca en el Hijo de Dios. ¿Y qué creemos acerca de Jesús? Bueno, creemos primero en quién Él es, ¿sí? Creemos que Él es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo hecho hombre, que vino a este mundo para salvarnos. Pero también creemos en lo que Él dice. Jesús dijo, cuando estuvo aquí, dijo todas estas declaraciones acerca de sí mismo, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero también Él nos habló acerca de, Él nos dio palabras acerca de cómo conducirnos en esta vida, ¿no? Amen a su prójimo como a ustedes mismos, oren por quienes los persiguen, bendigan a quienes los maldigan. Todo eso creemos también en las palabras que Él dice, sabemos que es la verdad. Lo que Él dice para nosotros y lo que Él dice de sí, lo creemos, sabemos que es la verdad. Y lo tercero, creemos en lo que Él ha hecho. Creemos en lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo? Bueno, pues ofreció a sí mismo como propiciación. La palabra propiciación significa un sacrificio para cubrir todas nuestras faltas. Él se ofreció a sí mismo como propiciación y nos reconcilió con Dios por medio de su sangre. ¿De acuerdo? Esto es de lo que se trata la fe, pero lo tercero también acerca de la fe es que proviene de Dios también, igual que el arrepentimiento. ¿Se acuerdan que el arrepentimiento, venga, por aquí lo tengo, el arrepentimiento primero es un cambio de mente que nos vuelve hacia Dios? Segundo, está enfocado en Dios, no en el pecado, es diferente al remordimiento y es producido por Dios. La fe también, pues es la confianza, está enfocada en Cristo y también proviene de Dios. Dios nos da la fe. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces fíjense que Dios, el Espíritu Santo llega y nos abraza para que dejemos de mirar al mundo y volteemos a mirar a Dios, pero este no es un acto vacío, no lo anhelamos así como a un amor platónico, no, sino que una vez lo miramos, Él nos inspira fe. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Cristo, por escuchar quién Él es, por escuchar lo que Él dijo, lo que Él hizo. Cuanto más escuchamos la palabra de Cristo, cómo Él entregó su vida por amor, para salvarnos, cuanto más y más escuchamos, más fe nos es inspirada, ¿sí? Más fe nos es inspirada y esa fe nos conecta con Cristo. La fe es como un brazo que sale de Dios y nos abraza y nos sujeta. Esa es la fe. Fíjense lo que dice Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está escrito cuando una persona enseña, habla acerca de Jesús, la verdad, porque hay quienes hablan de Jesús mentiras, o que ponen por ahí libros, o que Jesús se fue a la India, o que por ahí se voló con María Magdalena. ¿Se han visto todas esas locuras que salen por ahí en el mundo? Pero el que habla de Jesús, la verdad, cuando escuchamos la verdad acerca de Jesús, la fe se inspira en nuestros corazones y esa fe nos conecta con Dios, estamos conectados con Él. El arrepentimiento, entonces, fíjese que nos lleva a la fe, ¿sí? Lo primero es el arrepentimiento verdadero, que es que Dios
nos lleva hacia Él, y ese arrepentimiento verdadero nos lleva a la fe verdadera. Y es importante estos dos momentos, por eso Jesús decía, el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y crean. Están los dos ingredientes, porque si tenemos arrepentimiento, pero sin fe, es decir, deseamos de pronto hacer el bien, pero no confiamos en Dios para eso, que viene frustración, viene de pronto religiosidad, ¿sí? Porque no dependemos, no confiamos en Jesús, sino empezamos a depender de nuestras buenas obras, de nuestros rituales, de lo que nosotros podamos hacer para ganarnos la vida eterna, pero no, la Biblia dice, nadie puede lograrlo por la ley. Entonces, si hay arrepentimiento, pero no hay fe, hay frustración, decimos, no puedo, o de pronto hay religiosidad, o fariseísmo, que era peor, los fariseos no podían, pero se hacían los que sí, o sea, actuaban los que sí. Entonces, por eso Jesús les decía, ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de corrupción. ¿Por qué? Porque Jesús sabía y los fariseos sabían que nadie puede por su propio esfuerzo agradar a Dios, pero ellos se hacían los que sí, ellos aparentaban que sí. Entonces el arrepentimiento sin fe produce frustración o religiosidad, pero la otra es que de pronto haya fe sin arrepentimiento, o sea que yo de pronto aquí tenga una sensación de confianza, pero no estoy mirando a Dios, estoy mirando al mundo. Entonces, ¿qué es esto? Esto es como un positivismo terrenal, ¿no? Yo quiero, yo puedo, lo voy a lograr. Y pues tal vez sí, de pronto logro finanzas, logré un carro que yo quería, pero todas esas cosas son pasajeras, no nos llenan, no nos dan vida plena, vida que, como decía Carlos, es la vida Zoe, calidad de vida, y entonces tenemos solamente ese positivismo terrenal que en algún punto también nos deja solamente con frustración. ¿Por qué? Porque lo único que sacia la vida y el corazón del hombre es Dios. Y el resultado de esta mezcla, bueno, lo llamé mezcla, pero el resultado de esta reacción química, digámoslo así, ¿se acuerdan de química? ¿Qué hay aquí? H2O, ¿verdad? O sea, agua, pero en realidad es la unión de dos elementos, que es el oxígeno y el nitrógeno. Entonces está el arrepentimiento verdadero, que digamos es el oxígeno, pero si no tiene la fe verdadera, que es el hidrógeno, no hay la reacción. En este caso la reacción del oxígeno y el hidrógeno produce agua. La reacción aquí de la fe verdadera, del arrepentimiento verdadero, que nos guía a la fe verdadera, resulta en salvación. Salvación. Cuando tenemos ese arrepentimiento verdadero que nos guía a la fe verdadera, esa fe verdadera nos conecta con Cristo y Cristo es la salvación. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta cómo esta combinación tan maravillosa? Primero Dios nos vuelve a Él, pero nos vuelve no solo para que lo miremos lejos en una vitrina, sino que nos abraza, y ese abrazo de Él que nos conecta con Él es la fe que produce en nuestro corazón y resulta en salvación. Justificados por la fe tenemos paz. Recuerde que la palabra paz es shalom, que significa tranquilidad, prosperidad, bienestar. Tenemos paz con Dios y también mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. ¿Y qué es la gracia? Todo el favor inmerecido de Dios. Todas esas bendiciones, amor, bondad que Dios quiere darnos y que no nos merecemos, pero nos las da porque Cristo se pagó el derecho a dárnoslas. Una cosa es la misericordia, ¿sí? La misericordia de Dios es que nosotros mereceríamos que
que Dios acabara este mundo ya así, este mundo por una guerra en Rusia y Ucrania otra vez, se acaba esto. Pero Dios es misericordioso y Dios no nos da lo que nos merecemos. Eso es la misericordia. Pero Él va aún más allá y por medio de Cristo nos da gracia. Es decir, que nos da lo que no nos merecemos. Nos da toda su bondad, todo su favor, toda su generosidad, todo su amor, todo lo que Él es. No nos lo merecemos, pero nos lo entrega gratuitamente por medio de Cristo. Esto es la gracia. Cristo es la salvación. Entonces el arrepentimiento, fe, nos conecta con Cristo y Cristo es la salvación. Lo primero que vemos es Cristo es el Evangelio, pero Cristo es también la salvación. Fíjese, no sé, creo que todos alguna vez hemos leído el Salmo 91, ¿no? El Salmo 91 es súper famoso, está abierto por ahí, en algunas casas lo tienen abierto ya la Biblia en el Salmo 91, aunque ojalá no se quede ahí, sino que puedan conocer toda la palabra. Pero el Salmo 91 porque es muy hermoso y el último verso, los últimos 2 versos del Salmo 91 dicen así: yo lo libraré porque Él me ama, lo protegeré porque conoce mi nombre, Él me invocará y yo le responderé, estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Lo colmaré con muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Este salmo es muy bonito, pero el último verso es especialmente hermoso, lo que dice, todo lo que Dios hace por nosotros, por gracia. Pero recuerdo que hace poco me sorprendía mucho aprender que cuando aquí dice, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación, la palabra salvación que ponen aquí está escrita en hebreo y adivinen qué palabra es. Yeshua. Le haré gozar mi Yeshua. Jesús y Yeshua, recuerden que es el nombre en hebreo de Jesús. Yeshua y Jesús son el mismo nombre en hebreo y griego respectivamente. Jesús es la salvación. Cristo es la salvación y recuerden que la salvación viene de esa raíz hebrea Yeshua y griega que es soterio, que significa no solamente que nos salvamos, que no nos vamos a perder en el infierno, significa prosperidad, provisión, liberación, sanidad, provisión, restauración. Todo esto se enmarca en la raíz soterio, que significa salvación. Y la salvación es una persona, es Jesús. Cristo es nuestra salvación, nuestra justicia, nuestra fe y nuestra obediencia. Por eso es que todo el Evangelio se enfoca en Él. Y para concluir, me gustaría contarles una historia acerca de Cornelio. ¿Saben quién es Cornelio? Cornelio es el primer gentil que creyó en el Evangelio. Y yo quería rememorar esta historia porque nos habla exactamente como de este panorama, ¿no? De cómo está Dios nos produce ese arrepentimiento, el arrepentimiento nos guía a la fe y la fe nos conecta con Cristo, que es la salvación. Y la historia de Cornelio está en Hechos, capítulo 10, pero voy a leerla desde el verso 30, porque es muy larga, no la voy a leer toda. Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora estaba yo orando en mi casa y un hombre con vestiduras resplandecientes se apareció delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido aceptadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que tiene también por sobrenombre Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Bueno, no me voy a extender porque si la historia es larga, pero se las voy a relatar.
En Hechos capítulo 10 empieza el texto diciendo que había un hombre, centurión de la compañía romana llamada la italiana, o sea, no era judío, era romano y era un soldado, que se llamaba Cornelio. Pero dicen que este Cornelio era particular porque no era como los demás soldados romanos, sino que él expresaba una serie de cualidades, y era que él era muy generoso con las personas del pueblo de Israel. Él les contribuía con donaciones, les ayudaba a los pobres y también oraba. Sin ser este hombre judío, él le oraba al Dios de Abraham y le pedía a él y se encargaba a él y todo eso. Y dice que él estaba en eso, dice que Cornelio estaba un día así orando, hablando con Dios en su casa, y se le apareció un ángel y le dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha visto tus buenas obras. Por tanto, te voy a dar una orden, una instrucción, Cornelio. Ve a la ciudad de Jope, o envía a la ciudad de Jope, y manda traer a un sujeto llamado Simón Pedro, que se hospeda en la casa de otro Simón, que es curtidor de cueros. O sea, y él más o menos le dio las indicaciones lo mejor que pudo, así como un audio por ahí que circula en las redes, que usted ve, avanza ahí derecho, ve a un señor en chanclas, gira a la izquierda y hay un árbol, algo así, pero obviamente el ángel lo hizo mejor. En la casa de Simón el curtidor, allá está Pedro. ¿Qué pasaba con este Cornelio? ¿Sus buenas obras lo salvaron? No, porque si lo hubieran salvado, el ángel le hubiera dicho: Cornelio, el Señor ha visto tus buenas obras, vas por buen camino, sigue así, de pronto te ganas el cielo. No. Pero estas buenas obras, que dejaban ver su arrepentimiento. Hacía años que Dios venía trabajando en el corazón de Cornelio, preparándolo para este momento. Hacía años que venía volviéndolo a él, y Cornelio anhelaba al Dios de Abraham, y por eso dicen que era generoso, y por eso dicen que oraba y lo buscaba. Cornelio tenía el arrepentimiento, pero ¿qué le faltaba? La fe. Para la reacción química, la fe. ¿Y cómo podía tener la fe? Era necesario que escuchara el mensaje de Cristo, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Entonces el ángel se le aparece y le dice: Cornelio, Dios ya se dio cuenta de que estás arrepentido, porque Él mismo, bueno, eso no lo dice ahí, pero lo sabemos, Dios mismo había orado en el corazón de Cornelio para ese anhelo por Dios. Por lo tanto, Cornelio ahora ve y manda llamar a Simón Pedro, que está en la casa de un curtidor también llamado Simón, en la ciudad de Jope. Y dice que Cornelio, como era un centurión de la compañía romana, pues él tenía soldados a su cargo. Dice que mandó 3 soldados que, esto me parece muy bonito, los 3 soldados compartían la fe de Cornelio. O sea que Cornelio había influenciado bien incluso en sus soldaditos, en sus seguidores, porque dice que ellos también creían en el Dios de Abraham. Entonces ellos con gusto dijeron: uy, se le apareció un ángel aquí al capitán, pues vamos a... Entonces se van y ellos se encuentran con Pedro. Pedro, después la historia se va hacia Pedro, bueno, aquí no me extiendo mucho, pero Pedro tiene también su propia experiencia donde Dios lo va preparando para que vaya a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque Pedro, por ser del pueblo judío, para ellos era abominación reunirse con alguien que no fuera judío. Era desagradable. Pero Dios, mientras ellos iban en camino, Dios se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, bueno, le da una visión acerca de unos animales y le dice: Pedro, no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿De acuerdo? Y ahí lo está como preparando. Y dice que Pedro estaba reflexionando sobre esta visión cuando llegaron los 3 soldados y le dijeron: vive aquí, buenas, por aquí vive don Simón el curtidor. Y dicen: sí, aquí es que venimos a buscar a Simón Pedro. Y Pedro dice: sí, yo soy. Cornelio, un centurión de la compañía romana llamada la italiana, quiere verlo. Y Pedro, ahí el Espíritu Santo le dice a Pedro: Pedro, no dudes en ir con ellos. Y Pedro dice: bueno, listo, pero ya esta tarde, pasen la noche aquí y mañana madrugamos para allá. Pasa la noche y en la mañana siguiente salen y llegan a donde Cornelio, y esto sí quiero leerlo, porque es donde llega a donde Cornelio y Cornelio le cuenta esto.
Pedro le dice, ¿para qué me hicieron llamar? Cornelio le dice, hace 3 días yo estaba orando y un hombre con vestidura resplandeciente se me apareció y me dijo, Cornelio, Dios ha visto tus oraciones y tu generosidad, haz llamar a Pedro. Y entonces dice, así que inmediatamente mandé llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí porque lo bacano fue que Cornelio, mientras llamó a Pedro, también convocó a toda su familia. Dice que llamó a todos sus amigos y toda su familia. Entonces había aproximadamente unas 50 personas en la casa de Cornelio. Era una casa grande porque Cornelio era un capitán de la italiana. Entonces cabían 50 personas en la sala de su casa. Y si estamos aquí para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y voy a leerlo porque esto sí me gusta muchísimo. Desde el verso 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándole en un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Verso 44 continúa. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y ahí se acaba el capítulo y se acaba la historia. ¿Se dan cuenta? Cornelio ya tenía ese arrepentimiento en su corazón. El ángel le dice, manda a llamar a Pedro para que el mensaje que él te da es un mensaje de salvación. Y Pedro llega, ¿y Pedro de qué les habla? ¿De buenas obras? Cornelio, vas por buen camino. Cornelio, te falta ayudar más a las viejitas que van a cruzar la calle. Te faltan obras. No, ¿de qué le habló Pedro? Solo de Jesús. 100% de Jesús. Ustedes saben todo lo que pasó en Judea comenzando desde Galilea. Cómo Dios ungió a Jesús y él anduvo haciendo el bien porque Dios estaba con él. Pero lo mataron y lo colgaron en un madero, mas él resucitó. Y de él anuncian los profetas que en su nombre todos recibimos perdón de pecados. Y Pedro estaba todavía ahí con la palabra en la boca cuando no pudo seguir, porque dice que el Espíritu cayó poderosamente sobre todos y empezaron a hablar en lenguas. Y más tarde, en Hechos capítulo 15, dice que a Pedro lo están entrevistando en Jerusalén acerca de por qué pasó esto. Pedro, ¿usted por qué por allá se fue donde un judío? Pedro les cuenta toda la historia, pero le dice, ellos recibieron el Espíritu Santo porque Dios había purificado por la fe sus corazones. ¿Se dan cuenta? Ellos tuvieron la reacción química.
tuvieron la reacción química, ya todos estaban arrepentidos, ya todos anhelaban a Dios. ¿Qué faltaba? La fe. Ya tenían el oxígeno, faltaba el hidrógeno. Y cuando Pedro llega y les habla solo de Jesús, les cuenta de Jesús, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Y Pedro no había ni terminado el discurso cuando ya la reacción química había estallado. ¿Y estalló produciendo qué? No agua, sino salvación. La fe purificó sus corazones y ellos fueron llenos del Espíritu Santo y glorificaban a Dios. Este pasaje es supremamente importante porque Cornelio es el primer gentil que creyó en el Evangelio, y a partir de ahí viene lo que es la iglesia de los gentiles. Gentiles es una palabra reducida que significa las gentes de las naciones, es decir, todos nosotros que no somos judíos. Bueno, no sé si hay algún judío acá, pero la mayoría no somos judíos, y este fue lo que abrió la puerta para que todo el mundo y todo lo que hemos visto durante estos 2000 años recibiéramos la bendición de recibir el amor de Dios por medio de la persona de Jesús. Eso es la salvación. Ya tenemos el arrepentimiento que nos ha traído hasta aquí. Pero ahora abramos nuestros oídos al mensaje de Cristo y conectemos con Él. Anhelémoslo en nuestro corazón, recibámoslo como Señor para recibir de Él y en Él la salvación, la vida eterna, la paz, el gozo. La Biblia dice que cuando creemos en Jesús, dice, el que cree en Él debe vivir como Él vivió. Y fíjense que me gusta, bueno, una vez, me voy a robar 10 minuticos más para contarles una historia. Una vez en un trabajo que yo estaba, conocí a un amigo, y una vez llegué a conocer que él había, pues, se había vuelto como cristiano, supuestamente. Y yo dije, qué bueno que el hombre se volvió cristiano. Pero yo me acuerdo que el hombre empezó a comportarse extraño. Él empezó, en el punto donde trabajamos, él llegó de repente así sin afeitarse. Llegó sin afeitarse. A veces se nos acercaban otros clientes y nos decían, este muchacho, recomiéndele un poquitico que use desodorante. Huele como a feo. Y yo, pero ese no era así. Él no era así, pero bueno, empezó a no bañarse, a dejarse crecer la barba. La novia decía, no, él tenía una novia en el trabajo, y un día ella me contó, no, pues él está como, empezó a vender las cosas. Ya no, o sea, empezó a vender todo lo que tiene y ahora duerme en un cartón en el piso. Y yo, esto es tan raro. Y un día finalmente, la novia, él no llegó a trabajar y la novia nos llamó y todo, y la familia está preocupada, se había volado. Se había volado y estaba viviendo debajo de un puente cubierto con una sábana. Así, con una sábana y con la barba larga. Y después de mucho indagar y hasta la policía lo buscó y todo fue un espectáculo, resulta que a él lo habían metido como en una secta de esas que decían que, claro, nosotros el que cree en Dios debe vivir como Jesús vivió. Y entonces empezó a vivir como Jesús era eso, andar con una sábana, barbudo y durmiendo bajo un puente. Qué horrible eso, ¿sí o no? Pero cometen el error, y es que la primera ley de interpretación bíblica dice, la Escritura interpreta la Escritura. Los que creemos en Jesús debemos vivir como Jesús vivió, pero el único pasaje que dice cómo Jesús vivió es este que está en Hechos, que dice Pedro. Él vivió, de hecho no, la traducción no es vivió, sino el que cree en Jesús debe andar como él anduvo, dice Juan. Eso está en un libro, en una carta de Juan. Y la única palabra que dice cómo anduvo Jesús, está en Hechos, dice, él anduvo haciendo el bien. Y eso es lo que Dios nos lleva a hacer cuando nos llena de su Espíritu Santo. Dice, él anduvo haciendo el bien porque Dios estaba con él. Entonces, cuando nosotros creemos, el Espíritu viene a nosotros y nos da el poder y la capacidad de vivir haciendo el bien. Esto es lo que es hacer el bien. Esto es fruto de la salvación. La salvación nos lleva a hacer el bien porque el Espíritu de Dios está con nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, ya finalmente él por allá lo mandaron a un psicólogo, porque no los voy a dejar así con la interrogante. Lo mandaron a un psicólogo y el hombre está ahí como ya más, bueno, lo último que supe, porque ya no trabajaba en el mismo sitio, estaba más como sentando cabeza. Pero fíjese lo erróneo, una interpretación mala de la Escritura, que pensar que
que andar como Jesús es andar barbado y vestido de una sábana por así, imagínense. No, andar haciendo el bien como Jesús. Jesús anduvo haciendo el bien y cuando recibimos su Espíritu, Él nos da la capacidad de andar haciendo el bien como Él anduvo. Esto es el Evangelio. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Quiero invitarlos a que se pongan de pie y vamos a decirle 3 cosas. La primera, Señor, gracias por el arrepentimiento que has producido en nosotros. Vamos a agradecer por el arrepentimiento, pero vamos a pedirle que avive ese sentimiento, ¿sí? Señor, aviva ese arrepentimiento porque ese anhelo por Dios no es hasta que llegamos a la fe, sino que continúa toda la vida. Vivimos anhelando a Dios todos los días, ¿de acuerdo? Cuando el oxígeno y el hidrógeno se convierten en agua, no desaparecen ni el oxígeno ni el hidrógeno. Los dos siguen ahí, solo que ahora son agua. Entonces el arrepentimiento no desaparece, sino que ahora ese anhelo por Dios también se expresa en la capacidad de vivir haciendo el bien. Y también le vamos a pedir que nos fortalezca en la fe. ¿Cómo? Que dirija nuestros ojos a Cristo. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, corramos fielmente la carrera. ¿De acuerdo? Entonces le pedimos, Señor, también que seamos fortalecidos en esa fe, poniendo los ojos en Jesús, estando atentos a Él, escuchando su palabra. De hecho, hoy hay Santa Cena, ¿sí? Hoy hay Santa Cena. Recuerden que la última vez que hablamos de la Santa Cena, ¿se acuerdan que cuando Cleofas y su esposa comieron el pan que Jesús bendijo, comieron la Santa Cena? Dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. Entonces pidámosle eso, que nuestros ojos sean abiertos y podamos verlo todo el tiempo, podamos verlo todos los días y así la fe crezca en nuestro corazón, se nos sea inspirada fe que conectada con ese arrepentimiento produzca en nuestra vida salvación. Y de salvación que no solamente nos lleva a nosotros a hacer el bien, sino que igual que Cornelio alcanzó a sus amigos y a su familia. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo. Imagínense, ellos ni se imaginaban. Cornelio les dijo, muchachos, vengan que vamos a hacer un asado, pero también va a venir un invitado que se llama Pedro. Y ya en la casa les contó, un ángel me mandó llamarlo y vamos a escuchar un mensaje muy especial. Y escucharon de Cristo y recibieron el Espíritu Santo, recibieron esa explosión de salvación. La fe viene al corazón de Cornelio y hay una explosión de salvación para su familia. Bueno, entonces, amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta palabra y gracias por la obra, Señor, que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. No hay mérito alguno de parte nuestra en nuestra obra. No hay nada que nosotros hagamos, Señor, que nos recomiende delante de ti, sino que es porque tú nos amas, que tú empiezas a trabajar en nosotros y en todo el mundo, Señor. Tu amor es la razón primaria, Señor. Tu amor es la primera razón por la cual empiezan a suceder las cosas. Y por tu amor, Señor, tú trabajas en todo el mundo, convenciéndolos de pecado, Señor, para que desprecien el pecado y volteen a mirar a Dios para que lo anhelen. Y te damos gracias porque eso es lo que tú has hecho en cada uno de nuestros corazones. Gracias por el arrepentimiento, gracias por el metanoia, gracias por volver nuestra mente, nuestra atención, nuestra atracción hacia ti, Señor, y te pedimos que avives ese sentimiento cada día en nuestros corazones. Aviva el arrepentimiento, Señor, que te anhelemos todos los días, que te anhelemos en la mañana, al despertar, en la tarde, al acostarnos a dormir, que te anhelemos en cada obra, que te anhelemos en nuestro trabajo, que te anhelemos en nuestra familia, Señor. Pero también te damos gracias porque no solamente estamos ahí sintiendo ese anhelo por ti, sino que tú también nos anhelas y nos abrazas, Señor, y nos conectas contigo por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Gracias por Jesús. Gracias porque tú, Dios mío, envías
enviaste a tu Hijo, Señor, que se hizo hombre y vino a este mundo, Señor. Caminó entre nosotros y estuvo haciendo el bien a todas las personas. Y en el momento señalado fue entregado a la muerte de cruz. Pero, Señor, tú permitiste eso para que Él cargara sobre sí mismo el peso de nuestras faltas, el peso de nuestros errores, y por medio de su muerte deshizo ese peso, deshizo la culpa, y luego por su resurrección y su sangre nos limpió y nos declaró justos. Él nos presenta justos delante del Padre. En Cristo Jesús somos aceptos en el amado, estamos completos en Él, somos perfectos en Él y somos aptos para toda buena obra, Señor, para andar como Jesús anduvo, Señor, haciendo el bien. Te pedimos, Señor, que avives ese arrepentimiento y esa fe en nuestros corazones y haya esa explosión de salvación que alcanza a las personas que nos rodean, Señor, que alcanza la salvación a nuestras familias y que podamos vivir haciendo el bien. Y todo esto, Señor, es para tu gloria, Señor. Te da gloria a ti, Señor. Todo esto hace que más y más personas se sientan atraídas hacia ti, Señor, hacia la verdad del Evangelio. Por eso creemos hoy en ti, Señor, y hoy queremos renovar esos votos por ti, Señor. Por esta razón, hoy oramos de la siguiente manera. Yo le invito a que me acompañe en esta oración y diga: Señor Jesús, yo reconozco que te necesito y estoy arrepentido. Hoy creo en ti con todo mi corazón y creo que por la fe en ti soy reconciliado contigo y declarado justo para siempre, Señor. Tú has escrito nuestros nombres en el libro de la vida y prometes que nunca los borrarás, Señor, sino que tu obra se manifiesta en nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.